Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo especial de meditación que hemos titulado Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Es un espacio donde podemos juntos acercarnos a la palabra y meditar en ella para tener así el consejo de Dios para nosotros. Hoy quisiera compartir un tema titulado La fe que Jesús ve. Y bueno, vamos a comenzar ahora a ver el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2. Durante todas estas mañanas vamos a estar meditando en Marcos capítulo 2. Así que le invito por favor a abrir sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Marcos 2 y vamos a ver esta vez los primeros 5 versículos. Marcos capítulo 2, versos 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, que en esta hora, Señor, nos guía a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar sermones o mensajes o devocionales respecto al paralítico. Y bueno, vamos a hacer algunas menciones en esta mañana, pero yo quisiera más bien enfocar un poco el tema en 4 tipos de fe, 4 clases de fe que yo puedo ver en este pasaje. Y probablemente tú en esta mañana te identifiques con una de ellas. Notemos entonces la primera clase de fe, que es la fe de oídas, la fe de oídas. En Marcos capítulo 2, verso 1, comienza esta historia diciendo: entró otra vez en Capernaum, Jesús entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y noten, y se oyó que estaba en casa. Ahora, quizás usted sea una persona que ha oído acerca de Jesús, ya sea en los medios de comunicación, por las películas que suelen pasarse en Semana Santa o Navidad, o quizás alguna persona le compartió el Evangelio en forma personal, o le envió un mensaje a su WhatsApp, o vio o oyó sobre Jesús por la radio, por la televisión, etcétera, etcétera. Quizás usted haya tenido la oportunidad de asistir a alguna reunión donde escuchó la palabra del Señor. O quizás usted, a pesar de lo que ha oído, usted no crea en Jesucristo como Dios y Salvador, y solamente quizás acepte que es cierto, existió un hombre iluminado, sabio, y que su vida fue ejemplar al punto que la historia humana inclusive fue dividida entre un antes y un después de Cristo. Bueno, el pueblo judío, por ejemplo, esperaba la llegada del Mesías. Sin embargo, cuando Jesús vino a los suyos, dice la Biblia que los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a este mundo y muchos lo ven solamente como un hombre, como un simple mortal. Sin embargo, Él es el Hijo de Dios y Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero hay personas entonces que tienen a Jesús solo de oídas nada más. Han escuchado algunas cosas de Jesús, pero importante es que tú aprendas a poder pasar de ese tipo de información. La fe de oídas entonces es solamente saber algo acerca de Él, así como quizás algunos judíos sabían algo acerca de Jesús y por lo tanto, como escucharon que algo estaba pasando alrededor de Él, entonces tenían curiosidad. Bueno, como fuera entonces, así como Jesús vino a la casa de Israel, hoy también Él viene a tu casa para traer vida y salvación para tu familia. Porque dice la Biblia que se oyó que estaba en casa. Mira, tú quizás has tenido el testimonio de alguna persona que te ha dicho: Jesús ha entrado a mi vida.
Jesús está en mi hogar. Y ves el cambio y la transformación de esta persona. Si es así, probablemente tú estás escuchando solo de oídas a Jesús, pero si tú sabes que Él ha venido a tu casa, entonces invítalo a que se quede. Invítalo a que se quede en la casa de tu corazón. Por eso, qué importante es que tú recibas a Cristo en tu propia casa y puedas invitarlo a entrar a tu corazón y también que pueda traerte a ti salvación, pero también a toda tu familia. En Apocalipsis 3:20 la palabra de Dios dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sabes, hay muchas personas que solo tienen a Jesús de oídas. Job, por ejemplo, dijo lo siguiente, y eso él lo registra en el libro de Job, capítulo 42, verso 5. Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si bien es cierto, puedes haber oído algo acerca de Jesús, Dios quiere bendecir tu vida, mostrándote quién realmente es Jesús y lo que Él puede hacer en tu vida. Por eso, qué importante es que así como Job, aprendas a salir solamente del oír acerca de Jesús para realmente conocer a Jesús. Porque es verdad, quizás tú has escuchado algo de Dios, has escuchado algo de la palabra. Y creo que estás empezando bien, porque la palabra también nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú, por ejemplo, en este momento estás escuchando la palabra de Dios. Y es importante entonces que tú comiences a oír atentamente al Señor y a su palabra. Y de esa manera entonces el Señor obrará en ti si tú se lo permites. Si tú has tenido entonces la oportunidad de oír a Jesús y a su palabra, entonces es momento que pongas tu confianza en Él. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, verso 28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Espero que tú estés escuchando siempre la palabra del Señor. Y no cierres tu corazón, no seas indiferente a la voz de Dios. No seas indiferente, no te resistas, ni argumentes contra el mensaje de Dios. No rechaces el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por esta razón, en Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8, encontramos esta exhortación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy tú estás oyendo acerca de Jesús. Los que estaban también en este lugar, ¿no?, en Capernaum, habían oído acerca de Jesús. Y ellos querían entonces pasar a otro nivel, de tan solamente oír a conocer. Y quiera Dios que tú también tengas esa oportunidad de haber oído de Jesús, ahora a conocerle. Y solo la palabra de Dios te puede revelar quién es Jesucristo. La fe de oídas. Pero también yo puedo ver en este pasaje la fe popular. La fe popular. Dice Marcos capítulo 2, verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. La fe popular es aquella creencia que la gente suele ejercer y que es originado por la influencia o el impacto de una persona o de una creencia que ha generado pues esto en cierto lugar. No olvidemos ya en la semana pasada, en los devocionales de la semana pasada, por ejemplo en Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante, se está describiendo que Jesús ya había estado en Capernaum. Y muchos se admiraban de su doctrina e inclusive Jesucristo había demostrado que tenía poder y autoridad sobre los demonios y liberó a un hombre endemoniado. La enseñanza de Jesús era con autoridad y no como los escribas. A veces los escribas pues enseñaban solamente por el conocimiento, pero en Jesús la gente podía ver realmente
una relación, una comunión, una profundidad en sus palabras. Y por esa razón Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y todos se admiraban de su doctrina, pero también él tenía autoridad sobre los demonios. Y entonces en Capernaum habían escuchado eso. Quizás no todos los lugareños habrían tenido la oportunidad de ver esto. Quizás algunos lo vieron y de pronto se pasaron la voz y así entonces comenzaron a escuchar a Jesús de oídas, pero de pronto entonces surge una inquietud popular para saber quién es ese Jesús. Por eso en Marcos 1:28 dice: muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y bueno, la fe popular puede ser motivada por diferentes causas. Por ejemplo, puede ser por simple curiosidad, ¿no? O sea, quiero saber de qué se trata o qué está pasando, ¿no? Quizás tú en esta mañana te has contactado por pura curiosidad, ¿no? Alguien me habló de que aquí en este tiempo están dando un devocional. A mí me gustaría saber qué están hablando, ¿no? Y quizás estás por curiosidad, ¿no? O también puede ser que te hayas conectado con nosotros o estés escuchando este mensaje porque tienes incógnitas, tienes preguntas y quieres respuestas para esas preguntas. Quizás había gente en este lugar de Capernaum que tenían preguntas y querían encontrar respuestas a esas preguntas existenciales. Otra motivación de la fe popular es por la necesidad. Es decir, a veces tenemos un problema, por ejemplo, personal, conyugal, quizás un problema económico, un problema de salud. Y entonces quisiera saber si este Jesús de quien estoy escuchando puede y tiene una respuesta para mi problema. Podría ser. Otros quizás se encuentran o escuchan o quieren saber acerca de Jesús solamente porque quieren estar al día, ¿no? Como a veces cuando uno ve el periódico y bueno, quiere estar bien informado al respecto de las cosas que están pasando en este lugar, ¿no? Entonces algunos buscan estar bien informados y así poder sacar sus propias conclusiones sobre lo que está sucediendo. Como fuera entonces la fe popular se motiva entonces, surge por simple curiosidad, por incógnitas, por necesidades, por información, pueden haber otras razones más. Pero lo interesante en este pasaje es notar que Jesús ve la fe popular como una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. Porque nota lo que sigue diciendo en el verso 2, en la última parte, dice: y les predicaba la palabra. Si tú ves por eso a alguna persona que está interesada en poder escuchar acerca de Dios, esa es la oportunidad que Dios te está dando para que tú le puedas predicar la palabra de Dios y le puedas compartir la verdad del Evangelio, la verdad de esas buenas noticias que va a traer salvación y vida eterna a esas personas. Por eso nunca desaproveches esa oportunidad. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Atenas, cuando Dios le abrió las puertas para predicar el Evangelio, él las aprovechó. Si tú lees la historia en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31, vas a leer lo siguiente. Dice la Biblia: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefigurado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras o esculturas de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y entonces, nota entonces cómo Pablo mismo tuvo la oportunidad de estas personas que ejercían una fe popular. De pronto, él vio la oportunidad para predicarles el Evangelio. Espero que tú también, mi hermano, mi hermana, cuando tú veas una puerta abierta, entonces aproveches esa puerta para poder compartir tu fe en el Señor y sobre todo compartir el Evangelio de la gracia. La fe de oídas, la fe popular. Pero en tercer lugar también yo encuentro aquí la fe viva y activa. La fe viva y activa. Mira lo que sigue diciendo el versículo 3 de Marcos capítulo 2. Dice la Biblia: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, de pronto, después de haber visto a estas personas que habían oído acerca de Jesús, y de pronto la muchedumbre que se acerca para saber qué es lo que está pasando, ¿no? La fe de oídas, la fe popular. Ahora vemos más bien que la atención se centra en 4 hombres. 4 hombres que trajeron a un paralítico. 4 personas que estaban ejerciendo una fe diferente. Ya no era una fe solo de oídas, no solo era una fe popular, era una fe viva y activa. ¿Por qué razón? Porque la fe, la verdadera fe, es aquella fe viva que actúa y está dispuesta a demostrar con acciones que confía en Dios y en su palabra. Esto me recuerda lo que Santiago capítulo 2 versos 17 y 18 también nos enseña. Dice este escritor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso muchas personas afirman que tienen fe en Dios y no dudamos de ello. Pero la pregunta esencial es más bien: ¿tiene usted una fe viva o tiene usted una fe muerta? Porque la fe viva es activa, no te olvides. La fe viva nos va a llevar a tomar decisiones y acciones. Por eso yo quisiera rápidamente, mirando este pasaje, podemos ver rápidamente cuáles son las características de la fe viva y activa. Notemos entonces que en primer lugar, una fe viva y activa está basada en la persona de Jesucristo. Porque la Biblia dice: entonces vinieron a él. Entonces vinieron a él. Si tú quieres saber si tu fe es viva, entonces la fe siempre está centrada en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. A veces nosotros queremos ir a Cristo a través de otras personas, de otros objetos, pero no es necesario. Porque la fe verdadera va a acudir directamente a Él. Para eso Él vino a este mundo. Él vino para que tú y yo podamos tener comunión con el Padre por medio de Él. Porque Él es quien nos da a conocer al Padre.
Y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Por eso la fe verdadera se centra en la persona de Jesús. Entonces, la primera característica que vemos es que está basada en la persona de Jesucristo, la fe verdadera. Pero en segundo lugar, esta fe verdadera también confía en la potencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos 4 hombres estaban trayendo a un paralítico. ¿Te preguntas tú cuál era la razón por la cual traían a un hombre paralítico? ¿Por qué lo estaban tratando de traer a Jesús? Porque la fe verdadera no solamente se centra en Jesucristo, sino también cree que Cristo tiene el poder para hacer un milagro, para hacer un milagro. Y si tú te acercas a Jesús, acércate a la persona de Jesús. No vayas por las ramas, ve directamente al Señor y cree en tu corazón que Él es todopoderoso, porque Él tiene el poder y tiene la autoridad para hacer un milagro. Quizás tú estás orando por un milagro. Si es así, entonces, pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y cree que Él tiene la autoridad para poder hacer un milagro en tu vida. Entonces, la fe verdadera está basada en la persona de Jesucristo. Es esa fe que confía en la potencia de Jesucristo, pero también es esa fe que siempre camina en unidad de fe. Porque a veces pensamos, mi fe es mía, ¿no? Y bueno, y la fe del otro es diferente. No, no es así. Todos tenemos que ejercer fe a la unidad de lo que Dios ha establecido por medio de su persona y de su palabra. Notemos, por ejemplo, que en esta historia no era uno, sino eran 4 que tenían una común fe. Es decir, ellos no solamente vinieron a Jesús, sino que también creían en el poder de Cristo. Y por eso caminaban en unidad de fe. En Tito, por ejemplo, capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo, hablando de este siervo, le dice a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Y qué hermoso es cuando tú y yo ponemos nuestra fe en la palabra y en el único Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios, en aquel que puede salvarnos. Por esa razón, no pongas tu fe en otras cosas o en otras personas. La unidad de la fe tiene que ver entonces con creer en Cristo y creer a la palabra de Dios, creer la palabra del Evangelio. Entonces, hasta aquí hemos visto que las características de una fe viva activa es que está basada en la persona de Cristo, confía en la potencia de Cristo, camina en unidad de fe, pero también vence toda adversidad. Porque sigue diciendo este versículo, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú quieres comenzar a crecer en tu fe en Jesucristo y de pronto se vienen una serie de obstáculos, una serie de personas que quizás te desaniman? Ves algunas dificultades y de pronto ya no quieres conectarte, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar, ya no quieres congregar. ¿Sabes? La fe verdadera vence toda adversidad. Estos 4 hombres, estas 4 personas, tenían una fe verdadera, porque frente a la adversidad, ellos fueron valientes y dijeron, vamos a vencer esta adversidad. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, yo no puedo conectarme porque me gustaría estudiar la palabra de Dios en la academia bíblica, pero no sé cómo manejar el Zoom. Bueno, yo te digo, en el nombre del Señor, aprende a manejarlo. Aprende a manejar el WhatsApp. Aprende esto para que puedas también tener la oportunidad de edificarte en la palabra de Dios. Entonces vence toda adversidad, como estos 4 hombres que tuvieron que descubrir el techo porque la multitud no les permitía acercarse a él. Pero también
La fe viva y activa no solo está basada en la persona de Jesús, no solo confía en la potencia de Jesucristo, no solo camina en unidad de fe, no solo vence toda adversidad, sino también trae a otras personas a Jesucristo. Y dice la Biblia, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sabes? La fe verdadera siempre nos va a llevar a tener compasión de otras personas que quizás no sufren de parálisis como este hombre, pero la parálisis que sufren es otra situación. Quizás están paralizados económicamente, quizás están paralizados y quebrantados en su salud, quizás su matrimonio está paralizado y ya hay problemas y hay personas que inclusive quizás están separadas. Déjame decirte, si tú realmente tienes compasión de la gente, entonces tráelas a Jesús, llévalas a Jesucristo, porque eso es tener una fe verdadera. Bueno, hemos visto hasta aquí la fe de oídas, la fe popular, la fe activa y viva, y finalmente quiero hablar de la fe aprobada. Marcos 2, verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? La fe aprobada y que Jesús ve es la fe que se ejercita de corazón, que se ejerce de corazón. Porque, ¿sabes? Cuando tú vives una fe viva y activa y de pronto te comprometes a poder a obedecer, a poder hacer conforme a la fe verdadera, entonces Jesús comienza a ver tu corazón. Comienza a ver tu corazón al ver la fe de ellos. La fe comienza en el corazón, pero se demuestra con las acciones. Y yo te pregunto, tú dices que tienes fe. ¿Cómo estás demostrando que realmente tienes fe? Por eso la fe aprobada y que Jesús ve es la fe que se ejercita de corazón. En Juan capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo a Marta y a María, cuando su hermano Lázaro estaba muerto y yacía ya en un sepulcro, Él le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes? Hoy Jesús te llama, te está invitando a ejercer una fe que nace del corazón, es decir, que nace en el corazón, una fe que realmente es verdadera y que tú entonces puedas realmente ver la gloria de Dios por creer en Jesús, en su palabra y poner toda tu confianza en Él. La fe aprobada entonces es la fe que se ejercita de corazón, pero también la fe aprobada finalmente concede la gracia y el perdón divino. Porque después de que Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué precioso! En Hechos capítulo 10, versos 43 dice la Biblia, de este dan testimonio los profetas, o sea, de Jesucristo, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y sabes, la fe verdadera siempre te va a llevar a poner primero tu confianza en Él para salvación. Y el día de mañana vamos a estar viendo más de este tema. Por eso he titulado el devocional del día de mañana, Solo Jesús perdona tus pecados. Y espero que tú puedas también participar de este devocional. Bueno, les invito ahora a inclinar su cabeza y vamos a orar al Señor. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das de poder compartir tu palabra. Señor, tú realmente ves la fe que nosotros tenemos. Quizás es una fe solo de oídas, quizás es una fe popular, pero Señor, lo que tú deseas es que tengamos una fe viva y activa. Y también, Señor, que realmente sea una fe que tú puedas ver en nuestro corazón. Una fe
que sea aprobada por ti. Señor, muchas gracias. Yo te ruego por cada uno de los que están aquí escuchando este devocional, que pongan su fe y su confianza frente a las situaciones adversas, que crean, Señor, de que tú eres todopoderoso, que tú, Señor, eres más que suficiente para toda situación, porque, Señor, solo en ti podemos tener victoria sobre la adversidad. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga, y ahora les invito a poder conectarse al Zoom para un tiempo de oración, porque si hemos dicho que tenemos fe en Cristo, entonces vamos a ejercitarlo buscando al Señor y confiando nuestras necesidades y motivos de oración a Él. El link del Zoom está posteado allí en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregido, y espero que usted pueda participar. Muy buenos días, que Dios le bendiga.